Creo que todavía se siguen uniendo algunas personas, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Entonces, no sé si iniciemos. ¿Quieren comentar algo? Ya iniciamos. Buenas tardes. ¿Qué pasó, Adolfo? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues empezamos, ¿verdad? ¿O alguien quiere dar una introducción? Si me permites, si me escuchas por aquí, Roberto. Sí, sí, Adolfo, te escucho perfecto. Pues muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy y a ti, Roberto, por trabajar con nosotros este tema. Te agradezco en verdad. Y pues empezamos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Adolfo. Pues bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a intentar platicar el día de hoy sobre todo lo que es la preparación que debe tomar en cuenta una empresa en particular para efectos de atender una auditoría en comercio exterior. Esa va a ser el tema como tal. Y bueno, pues el objetivo que perseguimos a lo largo de esta pequeña plática con una duración de 1 hora y 20 minutos, pues es comentar sobre algunos errores más comunes que se detectan en el día a día en las empresas que hacen operaciones de comercio exterior, identificar algún área de oportunidad, evidentemente, y ver si existe la posibilidad de que el contribuyente, la empresa, el importador, exportador, pues identifique mecanismos de autocorrección, alguna sanción que pueda imponer la autoridad y sobre todo pues para identificar cuál es el nivel de cumplimiento que tiene una empresa para estos efectos. ¿Ok? Este va a ser nuestro objetivo y aquí en pantalla pues estamos mostrando pues cuál es el temario, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos al día de hoy con este objetivo? Pues revisar de manera muy puntual pues desde los actos de autoridad los más comunes, lo que la autoridad está fiscalizando, qué responsabilidad tiene el importador, el exportador, el agente aduanal. El tema del activo fijo es fundamental, es decir, la maquinaria, el equipo, la parte documental que debe tener cada importador o exportador en sus expedientes, los elementos clave que le llamamos nosotros en la operación aduanera, que es básicamente pues la fracción, el valor, el régimen, el origen de las mercancías. Y vamos a ver cómo ahorita es muy auditado y es muy buscado la empresa que tenga algún programa de fomento, de facilitación aduanera, como puede ser un IMEX, como puede ser un PROSEC, una certificación, etcétera. Y vamos a comentar a lo largo de la plática, pues, cuáles son los casos más recientes de auditoría y sobre todo, pues, cuáles son las sanciones, ¿no? Las multas que esto pudiera conllevar en caso que la autoridad iniciara alguno de los procedimientos que están viendo aquí en pantalla. Como le decía Adolfo, pues es muy importante que pregunten, que si hay alguna duda, alguna situación muy particular del cual no es claro o que quisieran que se profundizara sobre lo que vayamos avanzando, pues que lo pudieran escribir en el chat para poder resolverlo y que sea lo más productivo posible para todos, ¿ok? Tenemos aquí en pantalla para iniciar, pues, cuáles son los actos de autoridad más comunes sobre los cuales la autoridad inicia procesos de fiscalización relacionados desde el momento en que la empresa pretende importar o pretende exportar en la propia aduana. Como todos deben de saber, la propia Constitución contempla actos de molestia que son reconocidos por la propia autoridad. Eso es válido. Que haya un acto de molestia, sí, es válido, pero pues ese acto de molestia debe de estar fundado y motivado, ¿no? Debe de haber una base legal, debe haber un razonamiento legal sobre el por qué está realizando ese acto de molestia. Como todos sabemos, el acto de molestia pues puede derivar desde que en la aduana te revisen la mercancía, ¿no? En la aduana, como sabemos, la mercancía puede ser muestreada, puede ser revisada y desde hace ya varios años esa revisión no es aleatoria, es automatizada, ¿no? Hace muchos años efectivamente era aleatoria, de tal forma que pues si tenías suerte, entre comillas, te podían revisar o no. Después de muchos años se estableció la necesidad de que esto tendría que ser automatizado, es decir, que la autoridad a través de un análisis de riesgo determinaría si ese contribuyente es auditado o no en la aduana, ¿no?
¿Por qué algunas empresas los revisan en la aduana? Bueno, pues porque puede ser que importe algo de países con un nivel de riesgo elevado, como puede ser Colombia, como puede ser Perú, que se importen mercancías que para el gobierno mexicano son consideradas como sensibles, como puede ser un textil, un calzado, un químico, un farmacéutico por el tema de la piratería, etcétera, ¿no? El contribuyente se ha incumplido, lo estén auditando, haya caído en omisión de contribuciones y bueno, evidentemente el RFC del contribuyente también es un elemento para la auditoría. Y pues por último, el propio agente aduanal, ¿no? Entonces, hay varios elementos que determinan que el contribuyente puede ser revisado en la aduana, de tal forma que de manera muy particular, al momento que una empresa importa o exporta, puede estar sujeto a revisiones dentro de la misma aduana. Y además de eso puede haber una toma de muestras, ¿no? Y la toma de muestras en la aduana, pues es un acto de molestia, que al contribuyente le roben mercancías, se la dañen, se la roben, pues es un acto de molestia. Que te retengan mercancías porque incumpliste alguna norma oficial mexicana, alguna cuenta o de garantía, eh, que te verifiquen en transporte, la mercancía ya iba hacia tu planta, te detienen y vas para atrás al recinto fiscalizado más próximo y te tienen que revisar. Y bueno, algo muy común en las aduanas es una multa por contribuciones omitidas, es decir, importé, no declaré el valor correcto, etcétera, y pues entre comillas dejé de pagar y pues tengo que ser sancionado, ¿no? Y digo entre comillas porque hay casos en donde el contribuyente no está de acuerdo, dices que yo no debería haber pagado, pero pues tengo que pagar con la finalidad de salir y que esto no demore tanto en que permanezca en la aduana. Eso le llaman en el argot PACOS, por eso lo ven aquí en la lámina, en la segunda viñeta como PACOS, procedimientos administrativos por contribuciones omitidas. Eso no es tan peligroso porque pues al final es pagar una multa y ya. Lo gravoso es lo primero. Cuando alguien te dice, estamos en un PAMA, bueno, ya es un problema, porque el PAMA significa procedimiento administrativo en materia aduanera. Y ese procedimiento tiene un elemento pues, muy complejo para el contribuyente porque dentro de sus causales, que son 7 contempladas en el artículo 151 de la ley, además de que implica un procedimiento, esto conlleva un embargo precautorio de los bienes. Las mercancías quedan embargadas, no pueden liberarse de la aduana. Entonces, imaginemos un cliente que va a importar una mercancía, que incumplió algo, cayó en los supuestos de la ley aduanera, es embargada la mercancía. El contribuyente tiene 10 días para presentar sus pruebas y alegatos, pero el SAT puede demorar hasta 4 meses para emitir una resolución. Entonces, imagínense, la mercancía detenida en la aduana, en lo que resuelve la propia aduana, pueden pasar 4 meses. ¿Qué le puede pasar a tu mercancía en 4 meses? Que se te echa a perder, que se te muere el animal, que bla, 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 ¿no? Pero sobre todo lo más peligroso es que pueda ser sancionado por el cliente final, ¿no? El cliente al que tú le ibas a entregar mercancías para Navidad y tu mercancía fue embargada en septiembre, octubre, pues evidentemente ya no cumpliste. Y además de que esto te implica multas, pues también puedes tener un problema legal con el cliente por incumplimiento a contrato, ¿no? Además de todo esto, el gobierno ha estado implementando mucho revisiones de gabinete o escritorio, es decir, que la autoridad con la información que tiene te pide cierta documentación, la analiza y te puede multar. La otra es la visita domiciliaria, que bueno, pues la visita es que el SAT vaya, trabaje en la empresa y puede incluso levantar un inventario del activo fijo de las maquinarias. Eso es de lo más peligroso también que puede pasar derivado de una revisión. Sin embargo, bueno, ahorita por la situación en la que estamos, las visitas domiciliarias evidentemente están detenidas, pero lo que sí es mucha revisión de gabinete o escritorio, requerimientos vía electrónica, incluso al día de hoy, se contestan y se acabó, ¿no? Pero también, como lo ven en los dos recuadros en la parte de arriba, pues hay mucha revisión electrónica. El gobierno ha logrado desde hace ya varios años tratar de que todo sea digital, electrónico, no solamente compra-venta de bienes o servicios, sino también el comercio exterior. Desde el 2012 y aquellos que estén en estos temas de aduanas, en el tema de comercio exterior, saben que existe algo que se llama ventanilla única de comercio exterior y esa ventanilla pues es una plataforma creada desde el 2012 con la finalidad de que todas las autoridades estén integradas en una sola plataforma y que ahí realices cualquier trámite relacionado con comercio exterior, pero sobre todo
que cualquier documentación, cualquier información se transmite electrónicamente. Por consiguiente, las revisiones electrónicas pues cada vez están teniendo un mayor auge porque el SAT tiene prácticamente todo lo necesario para auditarte, prácticamente lo tiene. Entonces, en ese sentido, las revisiones electrónicas, pues con toda la información que tiene el SAT, pues ya te puede auditar, ¿de acuerdo? Entonces es un tema relevante. Todos estos actos de molestias, que te tomen una muestra, que la manden al laboratorio, que te hagan una verificación en transporte, que vayan y te visiten en la empresa, que te lo pidan todo electrónico, digital, que te hagan una revisión electrónica, que te embarguen las mercancías, todo esto te puede llevar a, como lo ves aquí en pantalla, a sanciones administrativas, es decir, multas, o sea, un castigo, que vamos a ver unos ejemplos, pero también puede implicar incluso una sanción penal. Vamos a ver que en materia aduanera, pues no nos escapamos del delito de contrabando, y el delito de contrabando, pues es sancionado hasta con la cárcel, ¿ok? También recordar que en Querétaro en particular y en otros estados del país, son estados que han firmado convenios de colaboración en materia fiscal y administrativa con el SAT para poder recaudar. Es decir, en una empresa que importa y exporta, no necesariamente el que te va a auditar es el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. No, te puede auditar incluso la propia Secretaría de Finanzas del Estado, porque firmaron esos convenios. Entonces, como saben que las multas en comercio exterior son altísimas, pues hay un gran elemento recaudador ahí. Entonces, hoy, en muchos estados del país, incluido Querétaro, no solo te puede auditar SAT México o SAT en general, sino también finanzas, ¿correcto? Entonces, por eso vale mucho la pena que lo tomen en cuenta. Aquellos que están, les digo, inmersos en este tema, lo que buscamos, aquellos que nos dedicamos a todo el tema aduanero, legal, comercio exterior, pues buscamos proteger el patrimonio de nuestros clientes. Incluso pues la libertad, como decíamos, que puede ser hasta delitos de contrabando, pero bueno, su obligación será mantenerse actualizados y capacitados sobre la importancia del tema y que no le genere un gasto innecesario, la pérdida de patrimonio de tu empresa, de la empresa para la que trabajes, ¿ok? Aquí empezamos con las recomendaciones. La idea es que sepas a qué estamos obligados en términos generales y que validemos que efectivamente la empresa lo está cumpliendo. Incluso para aquellos alumnos, futuros egresados que busquen un trabajo, es bien común que en el tema aduanero pues los pongan a organizar expedientes, a saber qué debe tener un pedimento de importación, qué documentación debe ir acompañado a este pedimento, si es importación temporal, si es definitiva, si es exportación, si es retorno. O sea, esa parte es vital. Y acuérdense que en las empresas, yo creo que desde medianas a grandes, no importa el tamaño, me importa más la filosofía, pero hay muchas empresas que están muy atentas al tema del cumplimiento legal, al tema de el famoso compliance, ¿no? Que la empresa esté segura, que está cumpliendo al pie de la letra con todo lo que dice la ley. Y eso será parte de lo que los futuros estudiantes le tratarán de brindar, ¿no? No se vale en una empresa seria que le des una respuesta diciendo que tú crees. No, en la empresa te van a decir, bueno, ¿en dónde dice que sí se puede o en dónde dice que no se puede, ¿no? Entonces, la parte legal es cada vez más relevante y por eso estamos intentando con Anáhuac precisamente que los alumnos tomen una mayor sensibilidad al tema porque es valor agregado para todos ustedes y para las empresas que representen. Recordar que actualmente la autoridad puede notificarte, puede requerirte a través básicamente de tres mecanismos. A través de la primera que ya habíamos dicho, que es la ventanilla única de comercio exterior, a través del buzón tributario del SAT y puede ser físicamente, de tal forma que a través de ventanilla única solamente se puede dar de alta un correo electrónico. Entonces imagínate, te das de alta en ventanilla única y resulta que en ventanilla única dieron de alta el correo hace muchos años al correo electrónico del contador que ya ni trabaja en la empresa. Pues imagínate, ¿no? Ahí te puede llegar un requerimiento y pues si no lo abres, pues puede ser no atendido el requerimiento y que te cancelen un registro, un permiso, etcétera, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los correos electrónicos, en este caso en BUSEM es uno solo, y entonces ahí, ¿qué es lo que recomienda mucho la propia autoridad? Pues que el contribuyente esté validando cuál es el correo que tienen dado de alta en ventanilla, ¿no? Para efectos de que si no está actualizado, pues lo actualices. Dos, como solo es un correo, se sugieren algunas empresas que en la medida de lo posible, tecnologías de la información de la empresa, hagan una redirección. Cuando llegue algún correo de la cuenta de ventanilla única,
no solo le llega al correo dado de alta, sino también le llegue a un correo que la propia empresa pues así lo elija, pero es un tema totalmente interno. En el buzón tributario es lo mismo, estar monitoreando el buzón tributario frecuentemente porque ahí puede haber requerimientos. Y físicamente, pues es que la autoridad llegue, ¿no?, a la caseta de vigilancia de la empresa y les entregue un requerimiento. ¿Qué suele pasar ahí? Clásico, el guardia, el policía que está ahí, le llegó un cargamento, le está abriendo la puerta, el portón al tractocamión para que entre, se le olvidó, se traspapeló y bueno, es una bronca de casos particulares donde incluso llega físicamente el papel y nadie lo atiende, nadie le da atención a ese requerimiento y puede tener implicaciones fuertes, ¿no? Entonces, importante considerar esos protocolos para las casetas de vigilancia, de tal forma que pues tengan un protocolo para que una vez que llegue un requerimiento se le notifique de manera inmediata al personal responsable, ¿ok? Todos los que estamos aquí, me imagino, sabemos lo que es un agente aduanal, ¿no? Y las obligaciones que él tiene, así como el importador y exportador. Sin embargo, aquí sí me gustaría que tengan muy en claro este artículo 54 de la ley aduanera, que establece las responsabilidades que tiene el agente aduanal para efectos de una importación o exportación. Ese artículo 54 marca básicamente las 4 obligaciones que ves aquí en pantalla. Él va a ser responsable de la veracidad y exactitud de la información que transmita, ¿no?, la que suministre a la autoridad. Bueno, de determinar el régimen aduanero, es decir, si es temporal, si es definitivo, tal. De la clasificación arancelaria, pero aquí le vamos a poner un asterisco, porque todos sabemos que para importar o exportar necesitamos un código, ¿no?, una fracción arancelaria. Sin embargo, esa fracción la determina el agente aduanal. Por consiguiente, tú dirías, si yo importo con la fracción 1 y la autoridad dice que estoy mal, que la fracción es la 2, pues tú voltearías y le dirías, agente aduanal, tú eres responsable, ¿no? Porque tú lo clasificaste. Vamos a ver que hay casos donde él no es responsable, ¿ok? Y asegurarse, eso sí, que el importador exportador cumple con los permisos, con las regulaciones, con los certificados de salud, de Semarnat, de SADER, de Zagarpa, de bla, 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 para importar o exportar. De eso es obligado, nada más, el agente aduanal. El agente aduanal tiene esa responsabilidad en términos del artículo 54. Sin embargo, ese mismo artículo excluye de responsabilidad al propio agente aduanal en diversos casos. Hay unos que son, digo, hasta obvios, porque el agente aduanal recuerda que es un intermediario, ¿no?, entre el importador, exportador y la autoridad aduanera. Entonces, pues para poder importar o exportar necesitas un agente aduanal. Ya desde hace algunos años se creó la posibilidad de que el importador despache por cuenta propia, ¿correcto? De tal forma que de manera específica, en el caso particular de el agente aduanal, resulta que el agente aduanal pues no necesariamente es responsable de todo, porque pues otra vez es un intermediario. Entonces, ¿qué suele pasar? El agente aduanal recibe la información del importador o del exportador, realiza el documento aduanero más importante, que es el pedimento, se lo informa al SAT y el SAT en base a eso puede hacer una revisión, una auditoría, ¿no? Lo que decíamos al principio. Pero estamos de acuerdo pues que esa información la recibió el agente aduanal pues de un particular. ¿Qué sucede ahí? Que el particular pudo haber mentido, el particular pudo haber omitido ciertos datos, falsificar ciertos datos, etcétera, etcétera. O incluso ni el importador, el propio proveedor del importador, ¿no? El propio proveedor que está en China mandó información o documentación falsa. Entonces, el agente aduanal, pues, ¿cómo podría conocer de eso, no? Entonces, por ejemplo, de manera específica, resulta que el agente aduanal queda deslindado de toda responsabilidad, por ejemplo, si se omitieron contribuciones, y me refiero a un impuesto de importación, porque la fracción arancelaria está mal determinada. Dices, oye, pero es ilógico si el agente aduanal lo clasificó. Sí, pero resulta que el agente aduanal clasificó en base a una información proporcionada por el importador. Entonces, ¿qué puede pasar? Un ejemplo muy común, una prenda de vestir que el proveedor diga es 100% algodón, ¿no? Pero resulta que llega a la aduana le toma una muestra a esa mercancía, a esa prenda, y determina que no es 100% algodón, que es 60% algodón, 40% poliéster, y la fracción es distinta. Entonces, a simple vista, pues el agente aduanal pues no va a saber si es 100% algodón.
él va a confiar de la información suministrada. Entonces, ¿qué llega a pasar? Que de manera particular, el agente aduanal, pues si le impusieran una multa al contribuyente, el agente aduanal diría, es que esa no es mi responsabilidad. Yo clasifiqué considerando la información que me dio el importador. Entonces, ese es un tema. De tal forma que en esos casos el agente aduanal no es responsable de la clasificación cuando la mercancía requiera para su correcta clasificación algún análisis químico de laboratorio, no se pueda ver a simple vista, etcétera, va a ser eximido de toda responsabilidad del agente aduanal. Eso yo creo que es claro. También va a quedar eximido de responsabilidad, por ejemplo, si se dejaron pagar contribuciones porque el valor está mal determinado. Es decir, la factura dice $1,000, pero en realidad esa factura original del proveedor era de $10,000. El importador la editó, la cambió, la modificó y se la mandó al agente aduanal. Pues evidentemente el agente aduanal no va a saber. El agente aduanal recibe una factura en PDF, en una imagen, en lo que sea, y él dice, bueno, esta cosa vale 100, pues yo pongo 100. Yo no sé si tú la alteraste. Entonces ahí tampoco es responsable. Y si derivado de eso omitiste contribuciones, por ejemplo, porque falseó el importador un certificado de origen, por ejemplo, pues tampoco va a ser responsable el agente aduanal. ¿Qué sucede aquí? Que el agente aduanal va a confiar de la información que tú le des como importador o exportador. Entonces, si hubo una omisión de contribuciones porque el certificado de origen, por ejemplo, te lo inventaste, te lo falseaste, el agente aduanal no es responsable. Solamente será responsable de que esté bien llenado el certificado, más no que tenga el soporte suficiente de que la mercancía realmente es originaria, ¿correcto? Y lo mismo pasa en las cuotas compensatorias. Como saben, las cuotas compensatorias es una regulación no arancelaria, regulación o restricción no arancelaria que se impone a países con los cuales se ha determinado, se ha comprobado que incurren en prácticas desleales de comercio internacional. De tal manera que muchas de las cuotas se imponen por país o incluso por empresas. Entonces, ¿qué puede pasar? Si se va a importar, ejemplo, lámina de acero originaria de Rusia, y esa lámina de acero resulta que yo voy a demostrar que no es de Rusia, sino que es de Ucrania. Entonces tienes que probar que es de Ucrania. Entonces presentas un certificado de origen que diga que es de Ucrania, pero otra vez el agente aduanal no va a saber que ese certificado te lo inventaste. Entonces, por esa razón, el agente aduanal prácticamente queda deslindado de muchas obligaciones o de muchas responsabilidades porque depende en gran medida de la información que le dé el importador, ¿correcto? Entonces es muy común esto, que el importador, que el agente aduanal quede deslindado en ese sentido, ¿ok? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. ¿Es claro hasta aquí todo? Recuerden que si tuvieran alguna pregunta, lo podrían hacer por aquí, ¿eh? Dice, a ver, denme un segundito, creo que alguien escribió. Aquellas empresas que han llevado a cabo procesos de decisión en cualquiera de sus formas para prevenir posibles spamas, considerando que en muchas ocasiones no se tiene con cuidado con dar cumplimiento a lo que establece el 146. Bueno, aquí lo interesante es aquellas empresas que se dan de baja, que se extinguen para prevenir posibles spamas, pues digo, es algo relativamente común. Sin embargo, recordar que el SAT tiene actualmente un mecanismo de seguimiento de información respecto a socios, accionistas, representantes legales, de tal forma que si alguna persona hubiera perdido su padrón de importadores, por ejemplo, por incumplimiento alguna de las obligaciones establecidas en la legislación aduanera, y algún socio o accionista quisiera solicitar otro padrón de importadores, pues el SAT lo va a tener identificado, rastreado y puede ser sujeto a que no le autoricen ese otro padrón de importadores o darles otra autorización como un IMEX, como un PROSEC, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues si la empresa tomara en cuenta, cuidara que no está algún socio o accionista vinculado con esa empresa a la cual por alguna razón perdió el padrón, está ante los ojos del SAT, pues no habría mayor problema. Pero sí es algo relativamente común y por eso el SAT tiene esa rastreabilidad
de tal forma que en las reglas de comercio exterior, en la regla 133, establece incluso como causal de suspensión al padrón, que si por ejemplo hay, no sé, 3 empresas diferentes, pero en esas existe, ejemplo, un mismo socio accionista y se dio de baja a una empresa donde está uno de esos socios en las 3, le pueden dar de baja al padrón de importadores a las otras 2. Por eso de la rastreabilidad cada vez es más importante, ¿de acuerdo? No sé si haya alguna otra duda, pero aquí en pantalla les estoy mostrando de manera particular, otra sin la documentación que señala. Ok. Sí, lo del 146 es poder, lo del artículo 146 que pregunta Gabriel es sobre los documentos que se tienen que tener para poder acreditar la legal tenencia o estancia de las mercancías en los domicilios. Al no tenerla, pues puede generar un embargo precautorio, ¿no? De manera específica, en pantalla tienen las obligaciones que tienen los importadores y exportadores, y eso es bien importante, ¿no? ¿A qué están obligados? En primer lugar, a llevar un control de inventarios. Eso es básico, esencial. ¿Cómo? De forma automatizada. Por el simple hecho de importar, debemos de llevar un control de inventarios. Digo, si eres cualquier empresa que está obligada a llevar contabilidad por código fiscal, pues ya te obligan a llevar un control de inventarios, pero por ser importador debe ser automatizado. ¿Y qué es automatizado? Pues mira, puede ser hasta en Excel, ¿no? Pero las empresas que tienen un programa de fomento, como son las IMEX, no solamente es automatizado, sino además debe correr bajo ciertas características, bajo ciertas forma de descargo, que es el famoso PEPS. Primeras entradas, primeras salidas, y debe cumplir una serie de requisitos del anexo 24 de las reglas del SAT. Entonces, el control de inventarios es vital, y aquí hay un error bien común que muchas empresas cometen cuando a los pobres estudiantes en materia de prácticas profesionales o servicio social los ponen a capturar un sistema de control de inventarios cuando el pobre estudiante ni siquiera sabe leer un pedimento. Es un error muy común de manera particular porque tendrían que capacitar al estudiante pues, para poder alimentar el sistema. El sistema es fundamental para estos efectos. El sistema de inventarios es el elemento idóneo para poder probarle a la autoridad que lo que importaste, por ejemplo, lo exportaste, que lo que importaste lo transformaste. Es fundamental el control de inventarios y debe estar actualizado, ¿correcto? Otra obligación es comprobar el origen, y aquí sí pongan mucha atención a este tema, es un tema muy delicado, la parte del origen, porque pensemos en una importación que viene de Canadá, origen y procedencia canadiense, ¿correcto? Este caso está muy, muy fuerte por el SAT México. Entonces vamos a suponer que la importación viene de Canadá, ¿correcto? Son unas pantallas, el proveedor en Canadá te manda un certificado de origen. Gracias a eso, pues tú en México pagas 0 pesos de impuesto de importación por el tratado, pagas 0 pesos de DTA, pagas menos IVA. Recordar que el IVA en la aduana es el impuesto más elevado, la aduana principal recaudador de IVA en todo el país. Y de manera específica, si dejaste de pagar IGI, dejaste de pagar IVA, perdón, DTA, el IVA es menor porque la base gravable del IVA incluye el impuesto de importación y el DTA. Entonces, si dejé de pagar IGI, dejé de pagar DTA, pues dejé de pagar IVA, ¿correcto? Bueno, la empresa está contenta, no pasa nada. La empresa importadora en México no se entera, pero el SAT México le empieza una revisión al proveedor. Al proveedor en Canadá le empieza una revisión de origen, de tal forma que ese proveedor en Canadá, por alguna razón, no puede probar el origen de los bienes. O sea, le hace un requerimiento al SAT, le dice, oye, estas pantallas dices que son canadienses, demuéstrame por qué, ¿no? Resulta que la empresa no lo puede probar. Tú ni enterado, el importador ni enterado, ¿eh? Pasa el tiempo y el SAT emite una carta de invitación al importador. Y le dice, oye, importador, ¿qué crees? Al proveedor tal que te emitió certificados de origen durante 2018, le hice una auditoría de origen, no pudo probar el origen, ¿correcto? Al no poderlo probar, por consiguiente, tu importador, tú dejaste de pagar impuesto de importación, dejaste de pagar DTA, dejaste de pagar IVA, y en esa carta de invitación que te dicen, te invito a que me pagues. No me pagues multas, págame lo omitido porque estamos en una carta de invitación. ¿Te imaginas como importador tener que pagar eso por un descuido, por un error, por un descuido total de tu proveedor? Tú confiaste en el proveedor. Si el proveedor te dijo es canadiense, pues dices, pues yo asumo que es canadiense.
Pues resulta que no, el obligado a pagar serás tú. ¿Qué podrías hacer ante esa situación? Recuerden también, y en las universidades se está tratando de impulsar mucho el tema legal. La empresa debe de tratar de formalizar su operación comercial a través de contratos. Aquí valdría la pena dos situaciones. La primera, hagan auditorías a sus proveedores de origen, a los que te emiten certificados de origen, hazles un pequeño cuestionario como para darte una idea si el proveedor tiene conocimiento de que si realmente el producto puede considerarse como originario de Canadá o no. No por el hecho que se fabrique en Canadá, quiere decir que es canadiense, ¿verdad? Entonces, primero, valdría la pena hacer cuestionarios, pues como para indagar si el proveedor tiene alguna idea de que ante una revisión tenga el soporte necesario de que la mercancía es originaria. Y dos, que existan contratos de compraventa entre proveedor e importador y que en ese contrato se estipule una cláusula donde se señale de manera específica que el proveedor sería responsable en caso de que le determinaron una multa al importador por omisión de contribuciones, por un documento que él emitió, pues el que civilmente con el importador se haga responsable, porque esto está pasando muchísimo. El importador confía ciegamente de lo que le dice el proveedor, pero resulta que pues falseó la información o no lo atendió bien el requerimiento y el que va a ser sancionado, el que va a ser multado, el que le van a pedir los impuestos va a ser al importador y no al proveedor, ¿correcto? Entonces, esa es obligación de los importadores, comprobar el origen, ¿ok? Vamos a comentar ahorita de dos documentos que son un calvario para los importadores, que es la manifestación de valor y la hoja de cálculo, sumamente importantes. Una obligación de estos dos documentos solamente es a la importación y a partir de cuando el gobierno esté listo para que esto sea digital, va a ser digital. Todo va a tener el gobierno prácticamente en medios electrónicos. Recordar que el SAT, al tener todo en electrónico, tendrá mayores elementos para fiscalizar. Manifestación de valor y hojas de cálculo son dos documentos única y exclusivamente exigibles para los importadores y ya serán electrónicos, ¿ok? También recuerda que debes de dar de alta a tus agentes aduanales para importar y también para exportar, aunque esta obligación todavía no entre en vigor, pero va a ser obligatorio para todos los importadores, es obligatorio para todos los importadores registrar a sus agentes aduanales vía encargo conferido. Solamente recordar algo, el encargo conferido es habilitar al agente aduanal en el sistema de Hacienda para que pueda hacer pedimentos, pero tiene una limitante, es una limitante de 30 patentes en caso de personas morales y 10 para personas físicas. De tal forma que de manera específica en personas morales, si tú tienes 30 patentes y quisieras dar de alta una, te va a marcar error. A veces nos ha pasado con clientes que dicen, oye Roberto, es que no me permite dar de alta esta nueva agente aduanal. No, pues es que ya te pasaste, solo tienes 30. Entonces hay que estar monitoreando a través del portal del SOIA. Si la empresa ya tiene 30 agentes aduanales, pues depúralos, ¿no? Da de baja con los que realmente ya no operas o operas muy poco, porque solamente tienes esa cantidad de patentes, ¿correcto? Otra obligación bien importante es la inscripción a los padrones de importadores, ya sea a los de general o al sectorial, o incluso a los padrones de exportadores, ¿ok? Recordar que también hay padrón de exportadores, ¿eh? El padrón de exportadores también existe, sobre todo para tequila, para exportaciones de minerales de hierro, de desperdicios. Entonces, si no tienes el padrón, pues no podrías exportar. Pero a la importación, acuérdate que también hay padrones general y sectorial. Y el sectorial va muy enfocado a ciertos productos químicos, radioactivos, explosivos, pero también está el textil, está el calzado, está el producto siderúrgico, están los hidrocarburos. Entonces, imagínate ahorita, caso súper común. Todo el mundo quiere importar cubrebocas, ¿no? Y el cubrebocas, su fracción arancelaria es textil, por consiguiente requiere un padrón sectorial textil, y pues si no lo tienes no puedes importar. Entonces, eso es una obligación básica y esencial, inscribirte en los padrones de importadores, revisar cuál es la fracción arancelaria y no como le pasa a muchas empresas, la mercancía ya está en la aduana y te dicen, oye, necesito un padrón, y dices, no inventes, me tuviste que haber avisado antes de que lo embarcaras, porque pues el padrón de importadores puede llevar su tiempo, ¿no? Marca la ficha de trámite 10 días hábiles, pero en la práctica puede ser un poco más. Por lo mismo, decimos que también una de las obligaciones de los importadores es la fracción arancelaria.
Porque te acuerdas que decíamos que el agente aduanal no siempre es responsable de la fracción. Hay casos donde él no es responsable. Bueno, al no ser el responsable, ¿de quién es la responsabilidad de la clasificación? Pues del importador, del exportador. ¿Ok? Eh, Ahí están los padrones, esos son los que existen actualmente. Si lo ves aquí, existen de su lado izquierdo, apartado A, son los de importadores, apartado B, los de exportadores. Eso que ves en los exportadores, en el apartado B, donde empieza el numeral 10, plástico, caucho, madera, vidrio, hierro, acero, aluminio, eso es de desperdicios, ¿ok? Y de tu lado izquierdo están los de importadores, ¿correcto? Los últimos que ves ahí, que están en negritas, son los últimos que se dieron de alta, de hecho, siderúrgicos, productos siderúrgicos y automotriz, ¿ok? Entonces va a depender de la fracción arancelaria saber cuál es tu obligación para darte de alta en uno o en dos padrones. También ya hay de manera muy clara la obligación de formar un expediente electrónico. El expediente electrónico es bien importante que sepan que se debe conformar del pedimento y de todos los documentos anexos a él, pero si lo ves aquí dice de manera clara, en la forma en cómo se hayan transmitido, así como sus anexos y acuses electrónicos, y se debe conservar por el plazo que marque la contabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues a los 5 años que marca el código y todos los expedientes deben de estar completos porque en caso que omitas algo, la multa es de 3,000 pesos por documento, ¿correcto? Entonces ahí, cuidado, ya existe una obligación muy puntual de tener un expediente electrónico, ¿ok? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿No? ¿Seguros? ¿No hay dudas? Ok, perfecto. Entonces, ok, la de Busem. Esta es un extracto de una hoja informativa a través de la cual se indica de manera oficial por parte de la autoridad que la obligación de tener los documentos electrónicos, los documentos digitales y que se pueden descargar de ventanilla única, ¿ok? Esta es una hoja informativa que pueden encontrar en el portal de Busem. Algo fundamental es el activo fijo. De verdad, el tema del activo fijo es crucial para cualquier empresa que importa o exporta. Ahí siempre les recomendamos que la empresa haga un recorrido en las instalaciones propias de la empresa. Ustedes saben que dependiendo la empresa, pues puede haber muchas más o menos maquinaria o equipo. Sin embargo, es muy importante que estén debidamente documentados su legal tenencia, estancia o importación porque en caso de que hubiera una máquina de la cual no exista un papel, pues se considera ilegal, se considera contrabando. De tal forma que lo primero que sugerimos es valida que tengas de manera específica en tu planta, si tienes 10 máquinas, que las 10 máquinas estén perfectamente documentadas con pedimento, con factura, con contratos de arrendamiento de comodato, pero que en esos contratos estén relacionados con el documento que acredite su legal importación o la factura nacional. Es muy común que esos documentos no coincidan respecto a qué, a los datos de identificación individual. Como sabemos, las maquinarias o equipos llegan a tener un número de serie, una marca, un modelo, de tal forma que esos datos se deben de transmitir desde el 2013 de manera electrónica a través del acuse de valor o lo que se le llama COBE. Aunque pueda aparecer en pedimento, esa no es la obligación. La obligación es que aparezca en el acuse de valor, ¿ok? De tal forma que cuando se pone en el acuse de valor, el SAT ya lo tiene. Por consiguiente, en una auditoría, si la máquina dice número de serie A 2020 y tu acuse de valor dice B 2020, pues no cuadra, no es consistente. Por consiguiente, ante los ojos del SAT, ¿qué va a suceder? Que esa mercancía no está legalmente en el país, se considera contrabando y va a ser embargada. Entonces, ¿qué sugerimos ahí? Hacer ese match entre lo que está en físico contra el papel
Si hubiera diferencias antes de una auditoría, pues resuélvelas, ¿no? Rectifica el pedimento, retransmite el acuse de valor, cambia la placa, pero aquí lo interesante es que todo cuadre. Pedimento versus documento en papel o documento electrónico cuadre, que coincida, ¿ok? Para las IMEX, recordar que las IMEX que importan en temporal están obligadas a mantener esas maquinarias en los domicilios registrados y pues no se vale sacarlos de ahí si no es bajo ciertos procedimientos. Entonces, ahí lo que sugerimos es que la empresa esté segura que lo que trajo con IMEX pues esté en los domicilios registrados, ¿ok? Si lo quieres sacar para reparar, se vale, pero hay que hacer un procedimiento. Se lo quieres mandar a un cliente porque lo necesita, se puede hacer, pero con un procedimiento. Lo que no se vale es mandarlo por mandarlo y que no esté en los domicilios registrados, ¿ok? ¿Qué pasaría si la empresa detectara que de sus 10 máquinas tiene 2, de las cuales no tiene ningún papel? Está ilegal, ¿correcto? Hay contrabando. ¿Qué podría hacer el contribuyente? Pues hacer lo que se denomina una regularización. ¿Qué es una regularización? Pues legalizar esa maquinaria, ¿no? Hacerla legal, de tal forma que si no había un papel, pues consigue el papel, hace un pedimento, clave A3, y con eso tu maquinaria va a estar acreditada en todo momento, ¿ok? Entonces es muy importante eso, la posibilidad de regularizar esa maquinaria. Y también hay otro caso muy común, que son las que le dominan las máquinas hechizas, las que se inventa un ingeniero en una planta, él la ideó, él la inventó, él la construyó, y ahí lo que establecen las reglas de comercio exterior y el reglamento es que el contribuyente puede tener todos los documentos, las facturas, que tengan el soporte que fueron las piezas con las que generaste esa máquina, con eso sería suficiente, porque evidentemente tú compraste piezas para armar la máquina y con eso sería suficiente. Pero bueno, va a depender del estatus de cada maquinaria, ¿ok? Eso es por la parte del activo fijo. Entonces, identificar los datos, números de serie, marca, modelo, que sean consistentes y que desde el 2013 les mencionaba, se transmiten en los acuses de valor de manera electrónica, ¿correcto? ¿Qué se debe tener en papel o en archivo general? Bueno, desde el acta constitutiva, los poderes notariales, los padrones de importadores, ese es un problema. Hay empresas que dicen, oye, llevo 7 años dado de alta en el padrón y ahorita voy a hacer un trámite ante el SAT y ese trámite me exige la inscripción al padrón, la cual no tengo, no la encuentro. Bueno, se puede pedir a través del portal del SAT en la sección de casos de aclaración la evidencia de que efectivamente estamos dados de alta en el padrón desde hace mucho tiempo, ¿ok? Si tuvieras IMEX, pues la autorización del IMEX, del PROSEC, certificados de cumplimiento de NOMS, cartas de encomienda, etcétera, ¿no? Eso es lo que sugerimos deba de tener un archivo general. Ahora, ventanilla única, básicamente nos sirve pues para hacer cualquier trámite en comercio exterior. Se han ido depurando muchos trámites de varias autoridades. Sin embargo, para el despacho aduanero, lo vamos a concentrar en dos cosas: documentos digitales y documentos electrónicos. ¿A qué nos referimos? Documento electrónico es, ejemplo básico, el pedimento, ¿no? El pedimento es un documento que se transmite electrónicamente, que el SAT lo recibe electrónicamente. Antes pues era en papel, hoy es electrónico, pero también la factura de los proveedores, por ejemplo, cuando nosotros importamos, por ejemplo, bisutería de China, el proveedor nos manda una factura, esa factura yo la tengo que montar a ventanilla única y la convierto en un documento electrónico, en un archivo XML, de tal forma que las facturas se convierten en documentos electrónicos, ¿correcto? Pero además, todos los documentos que se necesitan para importar o para exportar, como pudiera ser, ejemplo, un escrito, una carta, una regulación no arancelaria, pues se escanean, se digitalizan y se ligan al pedimento, de tal forma que la ventanilla única se conforma de estas dos cosas prácticamente para el despacho en las aduanas. Por un lado, haces COBES, haces experimentos electrónicamente y por otro lado, digitalizas los papeles para efectos de la importación, de tal manera que la autoridad tiene todo en digital, ya sea documentos electrónicos que así se generaron o documentos que escaneamos y se ligaron al pedimento. El SAT tiene todo. ¿Qué le falta? La manifestación de valor y la hoja de cálculo, que hoy todavía es en papel, pero todo lo demás ya está en digital, ¿ok? Sin embargo, aquí sí sería bueno
que entendiéramos que para poder transmitir esa información, la autoridad o el agente aduanal de manera específica puede transmitir esa información directamente con la fiel del agente aduanal. O sea, el agente aduanal puede transmitir estas facturas convertidas en COBES, digitalizar los papeles de manera específica con la propia fiel de ellos, con la del agente aduanal. Pero ¿qué suele pasar? Que el agente aduanal le pide al importador o exportador la fiel de la empresa. Y le dice, oye, pásame la fiel de tu empresa para que te haga los COBES, te haga la digitalización de papeles. Evidentemente, una empresa común y corriente jamás le va a dar esa fiel. Dice, no, pues la fiel es la llave de la empresa, no te la voy a dar. Lo que sí se podría dar es un sello digital, pero el sello digital es como una especie de fiel chiquita, un acceso que le va a permitir a la agente aduanal efectivamente hacer esta transmisión, pero no con la fiel, con un sello. Y hay tres tipos de sellos como lo ves aquí. Comercio exterior, acuse de valor y ventanilla única. Dependiendo del tipo de sello serán las funcionalidades a las que puede tener acceso la persona. Aquí, ¿qué sugerimos? Pues darle el tipo de sello que sea el más limitado para que no pueda hacer lo que se le antoje. ¿Cuál sugerimos aquí? El segundo, llamado acuse de valor. ¿Para qué le sirve? Pues para eso, para hacer acuses de valor y digitalizar papeles. O el otro es el de ventanilla única, que es para hacer cualquier trámite de comercio exterior. Es decir, te puede registrar, darte alta algún producto, algún certificado de origen, alguna regulación o arancelaria, darte de baja de un programa, etcétera, ¿no? Entonces, si es medio peligrosón, ¿qué tipo de sello le das? Sugerencia. Si es la primera vez que trabajas con el agente aduanal, yo te diría que lo haga con su propia fiel o dale un sello, pero dale un sello llamado acuse de valor. Si le das un sello, que sería nuestra sugerencia, ponlo en un contrato, otra vez, para que no le vaya a dar un mal uso a ese sello, ¿ok? Muy importante esta parte. Luego, fundamental, esto de verdad, eso es imperdonable. ¿Cómo le hace una empresa para saber si tiene todos los pedimentos aduanales en su expediente? Hace algunos años que existía una opción que se llamaba expediente del contribuyente, donde el contador, muy común, el contador entraba al portal del SAT y podía visualizar todos los pedimentos que se habían hecho a nombre de la empresa. ¿Ok? Eso desapareció. Hoy ya no existe. ¿Cuál es la única forma que tiene un contribuyente para saber cuántos pedimentos tiene? Se llama matriz de seguridad. Es lo que ven en la viñeta 2, Data Stage. Cuando a ti te hablen de una matriz o de un data stage, es porque la empresa recibe de manera mensual el listado de sus operaciones de comercio exterior que hizo el mes anterior. Ese trámite se hace en México, no tiene un costo, pero es un trámite fundamental, porque si hoy a una empresa a la que participaras te dijera, oye, ayúdame a acomodar mis 300 expedientes, por ejemplo, pues ni siquiera sabemos que realmente el SAT tenga 300. Puede ser que el SAT tenga 340 y la empresa no tenga esos 40 por descuido, porque se le olvidaron, por lo que tú quieras. Entonces, es una obligación operativamente y desde el punto de vista preventivo que todas las empresas tengan este trámite llamado matriz de seguridad. Con este trámite el SAT, reitero, cada mes te va a enviar el listado de tus expedientes, pero también algo muy interesante. Rotación de personal en las empresas muchísima. ¿Y qué llega a pasar? Que llegas a una empresa en la cual no tenías ni la matriz, no había nada, era un desastre. Bueno, ¿qué puede pasar? Pues tú entras hoy, la empresa lleva 10 años operando y quisiera solicitar la información pues al menos de hace 5 años, que son lo que te pueden auditar. Bueno, existe la posibilidad de, teniendo esa matriz, la empresa pueda requerirle al SAT un histórico de todas las operaciones de hasta 12 años atrás. Entonces, lo interesante con la matriz es que no solo te va a llegar cada mes la información del mes anterior, sino también que podemos solicitar un histórico. Señores, aquellas personas que les interese el área, cuando tú llegas a una empresa y sabes de matriz de seguridad, de data stage, es evidente que esa persona sabe de un tema preventivo, ¿correcto? Muy importante esto porque con la matriz de seguridad y el data stage podemos darnos cuenta tan solo que el agente aduanal te hizo una operación que tú no pediste.
Tenemos casos de agentes aduanales que son muy proactivos, donde, por ejemplo, hicieron una importación, se dan cuenta de un error, lo rectifican, o sea, corrigen el pedimento, pero jamás le pidieron autorización a la empresa. De tal forma que cuando la empresa ve el listado de todos sus pedimentos que hizo, resulta que ellos pensaban que eran 10 y en el data stage aparecen 11. 11, ¿por qué? Pues porque la gente no rectificó y jamás te pidió autorización. Entonces es necesario tener este trámite, para estar monitoreando, ¿no? Que tengas todos los expedientes y sobre todo irte hacia atrás, porque si bien tú acabas de llegar a la empresa, pues a ti te pueden auditar operaciones de donde tú no estabas, pero necesitas tener toda esa información. Entonces, tema fundamental, matriz de seguridad, y lo que te envían cada mes se llama data stage. Y viene todo el pedimento, todo el detalle del pedimento cada mes. Y con eso puedes analizar la información, ¿ok? ¿Qué pasaría si te das cuenta que te faltan pedimentos de un agente aduanal con el que ya ni trabajas, ¿no? Yo ya ni trabajo con el agente aduanal. Bueno, no hay ningún problema. Se puede de manera específica mandar o pedir una copia certificada. ¿Qué sucede aquí? Que yo puedo pedirle al SAT una copia certificada al SAT porque me faltan algunos pedimentos. Entonces también se vale pedir una copia certificada a la autoridad en caso de que te falten algunos documentos. Como todo es digital, desde octubre del año pasado se creó una nueva forma de pago de contribuciones que se llama PESE, Pago Electrónico de Comercio Exterior, y los pedimentos aparece este código QR. Aquellos que tengan un lector de código, perfecto, puedes leer este código y te va a dar información del pedimento. Aquí lo que sugerimos es que valides, que tengas en tu dispositivo móvil, en tu teléfono, la aplicación denominada SAT Móvil, SAT Móvil. Con esa puedes verificar códigos QR. ¿Para qué? Hay mucha falsificación de documentos. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Validar este código QR con ese lector viendo ese código QR te puedes dar cuenta si el pedimento ya fue pagado, ya fue modulado, es decir, si te tocó revisión o no, a qué hora fue, qué día fue, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante que lean los códigos QR de los pedimentos para efectos de confirmar que se cumplieron las formalidades en el despacho aduanero. Hay casos increíblemente donde la mercancía se importa o se exporta y jamás se presentó a modular a la aduana, o sea, salió de la aduana sin uno de los requisitos esenciales en el despacho. Por alguna razón sucedió, y ahí está la regla 3140 que nos permite modular el pedimento, es decir, pasarlo a la revisión, porque de lo contrario, si eso no se hace, el pedimento se dice que se desiste electrónicamente, ¿ok? Ahora, ¿qué deben de revisar de un pedimento? Aquellos que saben leer un pedimento aduanal es un documento, una declaración fiscal, un documento electrónico que pues está llenado como en claves, ¿no? Y la forma en cómo se debe leer, pues es con el anexo 22. El anexo 22 es el instructivo llenado del pedimento. Pero si tú lo ves, el pedimento, pues tiene muchísimos campos. No porque te equivoques en alguno de ellos va a ser sancionable, solo en aquellos casos que están listados en el anexo 19 de las reglas del SAT. 27 casos donde te pueden multar. Aquella empresa que importa, que exporta, que revisa pedimentos, a veces nada más se centra en lo básico, en lo común. Oye, datos del proveedor, del cliente, cantidad, valor. Pero deja de lado otros campos que pueden ser sancionables. Algún identificador, alguna clavecita en pedimento que es multable. Entonces, ojo, es muy importante que para una revisión lo más exhaustiva posible se revisen los campos que están listados en el anexo 19 de las reglas del SAT, para que en base a eso pues, puedas identificar si tu pedimento está correcto o si tiene algún error y se deba de corregir, ¿ok? Anexo 19. Algo muy importante es el tema de los valores del régimen aduanero. Como sabemos, para poder importar o exportar, pues hay varias formas de hacerlo. Puede ser temporal, puede ser definitiva, puede ser depósito fiscal, puede ser tránsito, etcétera, ¿no? Entonces, el régimen aduanero, o sea, la forma en cómo se introducen o se extraen las mercancías, determina si pagas, no pagas y sobre todo una obligación posterior al despacho. ¿Estás de acuerdo que si una empresa importa algo temporal, ejemplo, para un evento cultural, un evento deportivo, porque es una IMEX que importa para transformar, pues llega a suceder que pues estás obligado pues a retornarla. Por consiguiente, esa empresa
tiene la obligación de demostrarle al SAT que cumplió con esa obligación de retorno o de fabricar o de cumplir una norma posterior. Y entonces sí impacta mucho el régimen aduanero para efectos de saber a qué estás obligado y a qué no, y si tienes una obligación futura, sobre todo un posible retorno, ¿ok? En la valoración aduanera hay algo bien interesante que son los famosos ajustes de incrementables. No sé si todos los que estemos aquí estemos familiarizados con los 5 terms, pero te cuento un caso muy común. En los 5 terms, por ejemplo, hablando de los términos del grupo A y del grupo F, me refiero a un ex-works, a un FAS, a un FOB, a un FCA. Todos sabemos que en el grupo E y grupo F, una de las características es que dentro de esos términos no está incluido el flete internacional, es decir, el proveedor te entrega las mercancías en un lugar convenido, pero sin incluir un flete, ¿correcto? Entonces hablemos del FOB, que es el término más usado en el mundo. Vas a comprar unas mercancías de China, el proveedor te las entrega FOB sobre el buque en el puerto de salida en China y tu obligación es arrastrarlas a México, importarlas y etcétera, ¿correcto? La aduana que vas a usar va a ser Manzanillo. ¿Qué sucede para efectos del valor en aduana? ¿Qué dice la ley aduanera? Dice, ok, tú para que me pagues contribuciones importador mexicano, no me pagues sobre el valor de la mercancía, págame sobre el valor en aduana. ¿Qué quiere decir eso? Que si el valor FOB que te dio el proveedor no incluye gastos hasta lo que marca la ley aduanera en su artículo 56, es decir, hasta que el buque fondea. Pensemos, el proveedor te vendió una mercancía puesta sobre el buque en China, ¿correcto? ¿Qué dice SAT México? Ese valor no me interesa. A mí me interesa un valor puesto hasta que llegue a la aduana mexicana, hasta que el buque fondee, amarre o atraque. Entonces, en ese inter entre la aduana china, el puerto chino y el puerto mexicano, pues hay gastos. Esos gastos le llamamos vulgarmente incrementables. De tal forma que la aduana, ¿qué es lo que te va a decir? Ok, ¿cuánto te costó? $100. ¿Cuánto te costó traerla hasta México? $20. Ah, bueno, para que me pagues a mí contribuciones al momento de importar, no va a ser sobre 100, va a ser sobre 120. Es decir, sobre esos gastos adicionales al valor de las mercancías propiamente. Entonces el SAT no le pierde, el SAT dice, págame hasta que las mercancías lleguen a México. Eso se llama valor en aduana. ¿Vamos bien? Caso súper común de auditoría, súper común. Pensemos en una compra FOB, llega a México, dijimos que tendríamos que ajustar los gastos, ¿cierto? Al menos el flete, un seguro, todos los gastos, desde la aduana china hasta que fondea el buque que llega a México, ¿correcto? Suma todos esos gastos y como decíamos, si son $100 más 20 de fletes, tendrás que pagar impuestos sobre 120, ¿ok? ¿Qué llega a pasar? Que puedes ver pedimentos donde el Incoterm es FOB y ves en la parte de incrementables del pedimento fletes 0, en automático, ¿qué va a pensar el SAT? Que no estás declarando bien el valor, que hay una omisión, ¿correcto? En ese sentido, pues la autoridad puede multarte por omisión de contribuciones y la multa puede ser desde 62,000 hasta 82,000 pesos en automático. Entonces, caso súper común de auditoría, ¿qué hace el SAT? Filtra todas las importaciones, sobre todo definitivas, donde aparezca en el Incoterm, término de venta, grupo E, grupo F, y no vea un flete como incrementable. ¿Qué va a decir? Esta empresa me está omitiendo, no está declarando su valor correctamente, me dejó de pagar contribuciones y como no me interesa saber cuánto me dejó de pagar, te llega una carta de invitación y te dice, te multo por 62,000 pesos por pedimento. Entonces, imagínate, un error tan básico, tan fácil de detectar. Sin embargo, imagínate una empresa que tiene 2,000 pedimentos. Bueno, ¿cómo lo harías con el data stage? Como la información de que te mandan del pedimento la puedes convertir a Excel, pues con eso podrías hacer una especie de auditoría electrónica y detectar todos estos casos. Entonces es algo súper interesante, ¿correcto? No sé si hasta aquí exista alguna pregunta. ¿No? Bueno, en materia de pedimentos, perdón, dice, ¿cada cuánto se pide el data stage? No, ya es automático. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos el trámite, cuando tú haces el trámite de la matriz de seguridad, hay un formatito y te pide dar de alta 6 correos electrónicos. 6. Entonces das de alta esos correos electrónicos, el SAT, una vez que ingresas el trámite, se tarda una semana, un poquito más, te emite la matriz de seguridad, ¿ok? Desde ese momento que te la emite, cargó
cargó al amparo de SRFC los 6 correos o los correos que hayas dado de alta para que cada mes te llegue durante los primeros 10, 15 días del mes el listado de tus operaciones del mes anterior. Pero como decíamos, si tú quisieras traer, revisar información de años hacia atrás, tendrías que hacer una llamada a los teléfonos que vienen en la matriz y pedir un histórico de tu información. Pero el SAT, una vez que te das de alta, a esos correos cada mes te va a llegar. Quieres pedir años anteriores, se vale, pero hay que hablar. La bronca es ahorita que te contestes. Mira, antes sin la pandemia no te contestaban, ahorita está peor. ¿Ok? Dice, ¿qué sucederá para aquellas empresas que teniendo un IMEX no puedan cumplir con el retorno de la mercancía importada temporalmente por causa del COVID? Es claro que muchas empresas no han podido trabajar para fabricar esos productos. ¿Hay alguna excepción? No, de hecho no hay excepciones. Ahora mira, las IMEX tienen un plazo bastante holgado para retornar, que son 18 meses. Si son certificadas IVA-IEPS tienen 36 meses. Podrían cambiar de régimen esa mercancía en caso que se les esté a punto de vencer y si se les venció podrían regularizar. Sin embargo, la principal obligación que tienen las IMEX es exportar $500,000 o acreditar el 10% de sus ventas totales. Yo creo que en ese sentido no van a tener tanto problema en cumplir esa obligación que marca el IMEX. El problema que yo creo que puedan llegar a tener en muchas veces es el incumplir alguna otra obligación. Por ejemplo, aquellas que pararon totalmente tienen que presentar cada mes un reporte ante el INEGI y pueden presentar a través de una alternativa donde se indica que pues estuvieron en paro o se pide una clavecita especial para no transmitir información, que es la clave 50. Pero para las IMEX, yo te digo, yo dudo honestamente que les afecte del todo porque es todo un ejercicio y con que exportes $500,000 o el 10% de las ventas totales, pues no creo que les afecte del todo. ¿Ok? Bueno, eh, punto interesante. El pedimento se puede rectificar. ¿Ok? Una labor que debemos de hacer es detectar errores. Ya te dije, primero revisa que tengas todo con el data stage. Si te faltan algunos, se los puedes pedir a tu agente aduanal. Pero ¿qué llega a pasar? Que el agente aduanal a veces es un agente aduanal rencoroso, que ya dejaste de trabajar con él hace un año. Le dices, oye, agente aduanal, me faltan estos 10 pedimentos que me hiciste tú. Ni te va a tomar la llamada porque ya hasta lo cambiaste, ¿no? Pero él está obligado por ley a darte una copia digital, ¿eh? Eso lo marca el 162 de la ley aduanera. Pero si no te lo da, ya dijimos, tienes la posibilidad de una copia certificada. Bueno, dos, revisa tus pedimentos con base a todos los campos del anexo 19 para detectar errores. Tres, te diste cuenta que hay errores, lo puedes corregir, puedes rectificar. Tenemos casos de empresas que todavía tienen en la mente que rectificar un pedimento, o sea, corregirlo es malo. No es así. El SAT, cuando una empresa ve que el contribuyente se autocorrige porque estás rectificando, no lo ve mal, al contrario, se está corrigiendo y no lo estoy auditando. Entonces, una rectificación no es mal vista por el SAT, ¿eh? Solo quiero que tengas en la mente ¿qué puedes rectificar? Prácticamente todo. Al día de hoy, puedes rectificar desde el 2012 prácticamente todo. Todos los campos del pedimento son rectificables. Hay algunos que sí requieren una autorización previa a su rectificación. Eso sí, que es la regla 6.1, no, pero son 4 casos nada más. El régimen, los datos de identificación de los ciertos vehículos, pagar indebidamente con algunas excepciones, cambiar de régimen, la fracción arancelaria. O sea, son los casos donde requieres una autorización. En otros casos no hay problema. Yo me equivoqué en el valor, en lugar de poner 100 eran 1000, pues vas a pagar de más, puedes rectificar. Oye, cambio la cantidad de piezas, se puede, claro, se puede, el Incoterm está mal, cámbialo. El certificado de origen, me dijo el proveedor que siempre no era originario, pues cámbialo, paga lo que dejaste pagar. O sea, no hay impedimento legal. Solo, otra vez reitero, hay casos donde sí te pueden pedir una autorización, ahí sí. Pero bueno, también hay supuestos de excepción para empresas que están certificadas en IVA y EPS, AA, AAA, que son OEA, tienen la posibilidad de no pedir autorización aunque lo tuvieran que hacer porque es un beneficio administrativo y tienen 3 meses para rectificar una vez hecho el pedimento. Entonces, a pesar de que tuvieras que pedir autorización, hay casos de excepción, ¿ok? Algo interesante también.
¿Qué debe de tener el archivo de importación? El archivo de importación, como lo ves aquí en pantalla, se debe de conformar evidentemente en primer lugar por el pedimento, eso está claro, ¿no? Pero además de todo lo que ves aquí, facturas o acuses de valor ahora que se llaman porque se transmiten así, el documento de transporte, el cumplimiento de las regulaciones no arancelarias, una prueba de origen, una garantía para precios estimados, cartas de no comercialización para no cumplir una NOM, lo que te decía de la manifestación de valor, la hoja de cálculo, incluso una carta de encomienda o de instrucciones. Eso sería lo ideal. ¿Correcto? Eso es lo que debe tener tu expediente. Va a haber documentos que no sean aplicables para todas las empresas, porque obviamente hay empresas que no importan con un certificado de origen, que no están sujetos a cuotas, que su mercancía no es un textil, no está sujeta a precios estimados. Pero bueno, aquí están los generales, ¿no? Lo que por lo general debe tener una empresa dependiendo el régimen y el tipo de mercancía, ¿ok? Eh, Muy interesante aquí la importación. De manera específica, la importación está lo que le decía yo, la manifestación de valor, la hoja de cálculo, que dice el SAT que será electrónica. ¿A partir de cuándo? No ha dado una fecha, pero el SAT dice que cuando esté listo, lo va a anunciar para que una vez que esté listo, el contribuyente tenga 30 días para poder cumplir con esta obligación. Entonces, recuerda, manifestación de valor y hoja de cálculo, que solo son exigibles para la importación, serán electrónicas una vez que el SAT esté listo, 30 días posteriores a ello, se va a tener que cumplir con esa obligación. ¿Y qué tienes que hacer a la exportación? Además del pedimento, las facturas, evidentemente, alguna regulación arancelaria, en su caso un certificado de origen para el tema del DTA, porque hay ciertos tratados que te permiten no pagar DTA, como el Telecan, pero pues básicamente a la exportación evidentemente es más sencillo, porque pues no se pagan contribuciones a la exportación, ¿de acuerdo? Eh, Algo interesante también, la clasificación arancelaria. Siempre le sugerimos a todos los importadores, a todos los exportadores, que asegúrense de que la fracción está debidamente determinada. A nosotros como asesores en comercio exterior a veces nos preguntan, oye Roberto, ¿cuál es la fracción arancelaria de este producto? Y le decimos, mira, pues para mí es esta, ¿no? Por lo que yo estudié en las reglas generales, complementarias, esta es la fracción. El agente aduanal dice que es otra, el agente aduanal, pero de otra agencia aduanal, dice que es otra. Entonces llegamos a tener varias fracciones para un mismo producto, ¿ok? Esto es un poco peligroso porque la fracción arancelaria determina muchas cosas. Para empezar, el arancel, las regulaciones, las NOMs, por qué aduana se puede importar, requiere un padrón, no requiere un padrón, puedo no pagar IVA, etcétera, ¿no? Entonces tiene mucha relevancia la fracción. Por consiguiente, al ser un tema tan delicado y como vimos al principio, que el agente aduanal puede no ser responsable ni siquiera de la fracción, que dijimos, ¿de quién es responsabilidad? Del importador. Entonces, como es tu bronca, como es tu responsabilidad y no estás seguro de cuál es la fracción, acuérdate que existe la posibilidad pues de preguntarle al SAT, oye SAT, dime cuál es la fracción arancelaria correcta para mi producto, dime cuál es la fracción que me toca a mí, ¿correcto? Y en ese sentido podemos meter una consulta en base a los artículos 47 y 48 y las reglas que ves aquí en pantalla. Eso es bien interesante porque durante ese lapso en que esté la consulta en turno, que se puede tardar hasta 3 meses en contestar la autoridad, tú puedes importar aunque esté en consulta, pagando el impuesto más alto de las fracciones que tengas duda, pero una vez que te contesten, incluso puedes pagar lo que dejaste de pagar sin multas o incluso pedir devolución o compensación porque pagaste de más. Es súper interesante este tema de las consultas y te va a dar certeza jurídica. Ahí sí ya no hay problema. Si el SAT te dijo, esta es la fracción que debas de usar, esa la pones en el pedimento y pagas y cumples lo que tengas que cumplir, ¿ok? Entonces, bien interesante las consultas de clasificación arancelaria. Muchas empresas lo hacen con tal de estar seguros de cuál es la fracción que van a usar por todo el impacto que tiene la correcta fracción arancelaria. Además, existe la posibilidad de solicitar juntas técnicas de clasificación arancelaria para aquella mercancía que no sea de difícil identificación y que pueda identificarse rápidamente, que la mercancía no haya sido motivo de consulta ante la autoridad, se puede meter una consulta, perdón, una junta técnica directamente en la aduana. Entonces, eso es posible.
meter una solicitud de junta técnica y la propia aduana te va a decir, oye, la fracción de esta pantalla es esta, ¿correcto? Pero no tuviste que esperar 3 meses. Esto es muy ágil, pero debe ser una mercancía de no difícil identificación, ¿ok? Ya habíamos comentado lo del origen, lo del régimen aduanero. Casi para terminar, les pongo 2 ejemplos muy básicos y es algo de lo que preguntaba Gabriel. En México existen varios esquemas que fomentan, que apoyan al comercio exterior en el país, lo que es una IMEX, lo que es un PROSEC, lo que es la certificación IVA-IEPS, pero comentamos básicamente el IMEX. El IMEX es un programa que te permite importar temporalmente para fabricar o incluso brindar un servicio y después exportar, ¿ok? De tal forma que aquella empresa que importa temporalmente con IMEX, ¿a qué está obligada? Pues a retornar. Por consiguiente, si tú importas de forma temporal, vas a tener de manera obligatoria que en un futuro probar el origen, ¿de acuerdo? El destino de las mercancías, a dónde se fue, que realmente se exportó. Entonces, para aquella empresa que es IMEX, pues tiene una obligación futura, probar el retorno. Para una empresa PROSEC, es una empresa que tiene estímulos fiscales, sobre todo en el pago del IGI, y su principal obligación es fabricar. ¿Cuál es su principal beneficio? Pues pagar menos impuesto de importación. Pero, ¿qué llega a suceder? Esa empresa PROSEC que tiene que probar a futuro que realmente fabricó. Entonces, si yo importé piezas para hacer bicicletas, porque dije que iba a hacer bicicletas y por eso pagué menos impuesto, pues ¿a qué te va a obligar el SAT en una auditoría? Pues a probarle que realmente fabricaste la bicicleta. No que la exportaste, no que la vendiste, sino que fabricaste. Entonces, dependiendo del programa de fomento o de apoyo que tenga la compañía, pues tendrá obligaciones futuras, ¿correcto? Por eso los enlistamos, porque va a depender del programa que tengas para efectos de una posible auditoría, ¿ok? Te pongo aquí unos ejemplos de las sanciones más comunes. Mira, un error en pedimento te puede representar de 1,800 a 2,570 pesos por documento, no por dato, ¿eh? Porque el SAT también es bien vivo y en ocasiones ha multado a una empresa que le detectó 3 errores en el pedimento y le multa por 1,800 por cada pedimento, pues lo cual es incorrecto, ¿ok? La multa es por documento. Omitiste un IGI, omitiste un impuesto general de importación, la multa es del 130 hasta el 150% del omitido, imagínate. Dejaste pagar 100 pesos de IGI, de impuesto de importación, y el SAT te va a decir, ok, me pagas los 100 pesos más un castigo de 130 pesos. Entonces, la multa por omisión de IGI es altísima. Dejaste de pagar DTA, dejaste de pagar IVA, dejaste de pagar IEPS, la multa es del 55 al 75% del omitido. Si te das cuenta, hay rangos. El rango va a depender de qué tan reincidente es el contribuyente. Es decir, cuántas veces has cometido el mismo error. No es de que el SAT se haya levantado de malas y haya dicho, ay, pues hoy le voy a poner la más alta. No. La multa va a depender de la reincidencia, ¿correcto? Entonces, mira, ahí tenemos 3 casos de multas bastante elevadas. Hoy tenemos créditos de 40, de 60 millones, de 20 millones, de 4 millones de pesos. Imagínate que te impongan una multa y que te digan págame 20 millones de pesos, pues es un impacto muy considerable para las empresas que hacen importaciones y exportaciones, ¿no? Entonces, bastante interesante esto. Por eso buscamos que la empresa trate de reducir el riesgo, haga auditorías preventivas, haga auditorías electrónicas, valida tus activos fijos, porque las multas son onerosas. Imagínate. ¿Te acuerdas del caso de la maquinaria y equipo que te decía yo que tendrías que hacer esos matches, esos amarres para efectos de validar que tienes todo documentado? Si la autoridad te detecta que tienes, ejemplo, una máquina de la cual no tienes papel, no tienes información o documentación que acredite que está legalmente en el país, yo te dije que te la embargaba porque es contrabando. Bueno, el SAT dice, ok, no solo es contrabando, me dejaste de pagar. ¿Cuánto? No lo sé. Entonces, ellos determinan el valor de la mercancía y te van a cobrar una multa, como lo ves ahí, del 70 al 100% del valor comercial. Entonces, imagínate que tu mercancía esté valorada en 1,000,000 de pesos, la multa es de 700,000 pesos. Entonces, es altísima. Por eso es bien importante, señores, que estén al pendiente de eso, porque la multa por omitir, por no tener papeles, es del 70 al 100% del valor comercial. ¿Ok?
Por ejemplo, parte de la pregunta que decía Gabriel, oye, si la empresa IMEX por alguna razón no puede retornar a pesar del plazo de permanencia, que es bastante holgado, ¿puede todavía exportarlo, sacarlo del país fuera del plazo? Sí, sí se puede. Yo lo puedo exportar, lo puedo sacar del país vencido, sí, sí se puede, pero ve la multa de 2,070 a 3,120 pesos por cada periodo de 15 días o fracción que te hayas excedido. ¿Ok? Entonces, una multa por cada 15 días o fracción que te hayas pasado. De tal manera, puedes retornar extemporáneamente, sí, pero vas a tener que pagar una multa. ¿Ok? Mira, ve esta otra multa también interesante. Una multa de 3,730 a 5,590 por documento. No entregaste un documento, una factura, una carta 318, un certificado de origen, una manifestación de valor, una hoja de cálculo, cualquiera de los documentos que deben ser parte de tu expediente, ya sea para importar o exportar. Y habíamos comentado que evidentemente a la importación pues es más complejo, pues ve la multa, 3,730 a 5,590 por documento. Entonces imagínate, omitiste 100 documentos, pues ya tienes más de $500,000 de multa, o sea, es bastante oneroso, ¿correcto? Y recuerda, en las empresas siempre se buscan culpables, ¿no? En la empresa lo que se va a buscar es, bueno, ¿y quién fue el que omitió esto? ¿Quién dejó de cumplir esto? Y bueno, esto sí le puede afectar mucho, sobre todo a un recién egresado, una persona que no tiene mucha experiencia, que les puede afectar en lo emocional el que te diga dirección que fue tu responsabilidad por omisión, por incompetencia, pues es bastante delicado, hasta desde el punto de vista psicológico, ¿no? Mental. Entonces, por eso les decimos, deben de capacitarse, deben de conocer las obligaciones para que cuando estés en la empresa, cuides el patrimonio de la empresa. Las multas son súper onerosas, como le estás viendo aquí. Ve, la factura, como decíamos, se transmite electrónicamente a algo que se llama acuse de valor, a ventanilla única. El que te equivoques, el transmitir una factura a COBE, que te hayas equivocado en la fecha, en el domicilio, en la cantidad, en el valor, en lo que sea, la multa, como lo ves aquí, es de 22,900, casi 30,000 pesos a, bueno, de 22,900 a 38,000 pesos por acuse de valor. Entonces, imagínate, tenemos el caso de una empresa que lo multaron cientos de COBES y pues, multa de 20 millones de pesos. O sea, todo por un error al momento de transmitir la factura a ventanilla única y convertirla en acuse de valor. Es algo súper delicado. Entonces, acuses de valor, ve la multa. ¿Te acuerdas que debes de llevar un control de inventarios, obligación básica para cualquier importador? Lo dijimos. Y si además era así, ¿te acuerdas que te dije que automatizado y en PEPS y con requisitos del anexo 24? Bueno, el que no lo tengas actualizado o el que no lo tengas ni siquiera, te puede representar una multa de 18,000 hasta 37,000 pesos. ¿Ok? Entonces las multas bastante onerosas. No sé si tuvieran alguna pregunta. ¿No, no hay dudas? Perfecto, ya casi para terminar. No sé si alcanzan a ver aquí en pantalla, pero aquí hay unos casos muy particulares de causales que se consideran contrabando. Del 102 al 105 del Código Fiscal contempla algunos causales de contrabando, por los cuales, pues ya decíamos, puede implicar una pena corporal. Entonces, sí es bien importante que la empresa esté consciente de que algunas conductas pueden llevarte a un contrabando, ¿ok? No solo a una multa, una sanción administrativa, sino una sanción desde el punto de vista de una, pues ir a la cárcel en pocas palabras. Y te puse aquí un ejemplo en rojo. ¿Te acuerdas que te había dicho hace un rato que una empresa IMEX está obligada a retornar? Si no retorna en tiempo, pues puede sacarlo del país fuera de tiempo, pero ya pagando una multa por cada 15 días. Lo que no se vale es que esa empresa IMEX le mande a otra IMEX a través de lo que se llaman pedimentos virtuales, transferencia, mercancía vencida. Eso no se vale. Eso se llama contrabando, ¿correcto? Entonces, sí es muy importante esto, señores, porque de manera particular aquella IMEX que su plazo venció,
Lo que menos debe hacer es transferirlo. Si lo transfieres, eso se llama contrabando, ¿correcto? Entonces eso no se debe de hacer, ¿ok? Ahora, para cerrar, si la empresa pues ya tiene una auditoría, ya no hay forma de resolverlo, ya no pude rectificar, ya va, bueno, acuérdate, la finalidad de esta plática fue, revisa, valida, trata de confrontar datos, haz auditorías electrónicas, todo lo que estuvimos comentando brevemente. Si eso no lo haces, pues la verdad es que pues no sirvió de nada esto, ¿verdad? Y dos, nosotros como despacho de asesores en comercio exterior, que hacemos muchas auditorías a los clientes, o sea, revisión de pedimentos, de activos, de tal, entregamos un dictamen y le decimos, tu riesgo financiero es de 6 millones de pesos. Y la empresa no hace nada, bueno, pues ya ese es su problema, ¿verdad? O sea, la idea es que sea esto preventivo. Trata de prepararte para una auditoría y que el riesgo que pudieras tener lo puedas disminuir. Bueno, si ya no se pudo, si no pudiste hacer mucho porque desafortunadamente este gobierno quiere recaudar en muchos casos por sus políticas internas y de manera específica recaudar a través de auditorías, pues está auditando bastante. Entonces saben que en comercio exterior las multas son onerosas. Entonces, ¿qué puede pasar? Acuérdate, si el SAT te impone una multa, no te preocupes, puedes tener derecho a un descuento, a una disminución, a una reducción de la multa. Esto lo contempla la propia ley aduanera, la ley federal de derechos del contribuyente, la ley de ingresos de la federación. O sea, hay varios supuestos bajo los cuales la empresa, a pesar de que vaya a pagar la multa, puede disminuirse la multa. ¿Ok? Hay casos de disminución de multa. Y la otra es la condonación. La condonación, como su nombre lo dice, es que el SAT te perdona esa multa. No vas a pagar nada de multa, pero acuérdate que la condonación solo se autoriza, o bueno, es derecho del contribuyente por una sola ocasión al 100%. De tal forma que nosotros siempre le decimos a las empresas, si tienes un crédito, la autoridad te multa, te impone un crédito fiscal. Acuérdate, tienes derecho a que ese crédito sea condonado al 100%. No te preocupes, pero es por única ocasión, al 100%. Entonces, ¿qué le decimos al cliente? Oye, si tu multa es de ejemplo 200,000 pesos, pues yo no me iría por la condonación porque la multa es pequeñita, hay multas muy onerosas. Y siempre le decimos al cliente, quédate con esa posibilidad guardada para cuando realmente sea necesario. ¿Cuándo realmente es necesario? Pues cuando tengas una multa bastante onerosa. ¿Ok? Entonces, señores, acuérdate, tienes por un lado, ya si llegaste a la auditoría, no pudiste hacer mucho, tener descuentos, disminución de multa, pero además condonación al 100% y eso es un derecho, no te lo tienen que autorizar por única ocasión al amparo del Código Fiscal y vía acuerdo conclusivo con la Procuraduría Federal en Derecho en defensa de los derechos del contribuyente. Entonces, lo que se denomina como PRODECON. Entonces, bueno, no todo está perdido en ese sentido. Entonces, recordar estos dos puntos, no lleguemos a esto, busquemos siempre la parte preventiva, ¿no? Para reducir el riesgo en la medida de lo posible. No sé si tuvieran alguna pregunta, señores. De todas formas, aparece ahí en pantalla mi correo electrónico, robertosalazar@iceloyers.mx. No sé si tuvieran alguna pregunta. Perfecto, pues no sé si hubiera algo más de mi parte, pues sería todo. Sí, perdón, alguien iba a decir algo, ¿verdad? No sé si iban a comentar algo. Roberto, pues bueno, no me resta más que agradecerte este webinar y bueno, pues tiempo con nosotros compartiendo estos temas. Y bueno, cualquier duda, pues tienen los datos de Roberto y te agradezco nuevamente. Muchas gracias. No, al contrario, pues que tengan una excelente tarde todos.
Muchas gracias, Roberto y Adolfo, y recordarle a los participantes que la sesión quedará grabada por si la quieren repasar y compartir. Gracias y que tengan excelente tarde. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bye.